tuve una experiencia cuando aún era protestante y acompañé al pastor a casa de una familia donde supuestamente estaban ocurriendo hechos paranormales. Y esto viene a colación a la próxima pregunta. Decía esta familia que en su casa de noche se oían ruidos, se movían objetos, ¿verdad? O incluso voces. Y eran vecinos, ¿verdad? Con el pastor. Y yo acompañé al pastor junto con algunas personas más y nos fuimos a este hogar, de esta familia, y empecemos a orar. Ellos usan también mucho el Salmo 91, ¿verdad? De la Sagrada Escritura. Pero más adelante, esos fenómenos, pues, se seguían repitiendo. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar que esa casa verdaderamente exista una infestación, o en otro caso es que haya un alma purgante? Que es quizá ese alma purgante nos está dando ciertas señales, no para asustarte, pero quizás te está dando esas señales mismas para pedir oración. Mi mujer misma, no es católica, y ella misma, con sus propios ojos, con sus propios oídos, lo ha vivido. Ella se quedó en casa de una amiga en su país y ella no podía dormir. Sentía, ¿verdad? Cuando estaba ella acostada en la cama, sentía en su mismo oído como alguien le respiraba, ¿verdad? Una respiración, ¿verdad? Como cansada. Mi mujer, pues era imposible que pudiera dormir. Imagínate, ¿verdad? Todo oscuro, tú sola en una casa y te encuentras con ese problema. Y ella, al día siguiente, cuando vino la amiga, le preguntó: perdona, ¿en esta casa ha pasado algo extraño? ¿Ha fallecido alguien en esta casa? Y la mujer, pues, era reacia, no quería contestarle. Y entonces, pues, después de insistirle, pues esta mujer lo admitió. Su pareja, en el baño de esa misma casa, sufrió un infarto y esa persona falleció en ese hogar. Y mi mujer, pues ella decía que no, que eso era un demonio, Digo, mira, pueden existir estas dos opciones, ¿verdad? Que ciertamente pueda ser un demonio. O ciertamente también con estos indicios que te está dando esta mujer, tu amiga, pues puede ser también un alma purgante que no desea asustarte, pero son señales, esas señales que a veces Dios permite en su infinita misericordia, ¿verdad? Para que ese alma pida oración para que ese alma, ¿verdad?, supere ese estado de purificación y pueda ser recibido, ¿verdad?, en la Jerusalén celestial. Por eso digo que hay personas que incluso viendo, mi mujer ha llegado a ver junto con su madre y su hermana, ¿ves? Esto es lo que usted decía antes, Víctor, que si lo ve 3 personas, ¿verdad?, hay un hecho extraordinario que no solamente lo ve una persona, sino lo ven varias, entonces tiene más credibilidad. Pues bien, esa persona que vio la madre de mi mujer, su hermana y ella misma vio a un compañero de trabajo de su madre cómo esperaba el autobús. Y esa persona hacía como 5 o 6 meses que había fallecido. Entonces, ella, en su teología protestante, no le dan explicación a esto. Y yo le dije que eso, de seguro, que era un alma purgante. Que ese alma purgante, ¿vale? Que Dios permita esto, es por varios motivos. Primero, para que te des cuenta que la vida no se acaba. Segundo, porque ese alma necesita purificación. Dios, en cierta manera, en su infinita misericordia, ha permitido, porque todo permite, ya sea cosa diabólica
o temas de almas purgantes, es siempre Dios quien tiene el control. Eso se lo tenemos que dejar claro también a nuestros hermanos, que muchas veces, aunque te hagan un trabajo, un brujo, por muy fuerte, por muy poderoso que sea, siempre la última palabra la tiene nuestro Señor. Si tú estás en gracia, si acudes a la Eucaristía de seguido, comulgas, te confiesas, el Señor puede permitir que sí, que pueda sufrir ciertos ataques, ¿verdad? Pero de seguro, si estás bajo las alas, bajo el control del Señor, muchas veces esos ataques son repelidos, ¿verdad? Todo está bajo la mano de nuestro Dios, nada se deja a la improvisación. No es que el Señor se despistó y se me metió un demonio en la casa, no. Eso no funciona así, eso no funciona. Siempre todo está bajo control. Recordemos el pasaje, ¿verdad? De Job, ¿verdad? Que tuvo que ir delante del trono de Dios para pedir, para solicitarle permiso, ¿verdad? Para intervenir en la vida de Job. Así que, hermano, me gustaría que nos diera unas pinceladas, ¿verdad? De cómo podemos diferenciar. Si yo, por ejemplo, hoy en mi casa me apagan la luz, me tiran un vaso al suelo, o cualquier ruido extraño, ¿cómo podemos diferenciar, ¿verdad? Que sea un alma demoníaca, o sea, un alma que simplemente lo que me está pidiendo es que ore por ella. Bien, tú dijiste y pusiste a colación el texto de Job, ¿verdad? Para darnos ese claro sentido, ¿no? De que efectivamente todo sucede por la voluntad de Dios. Hay una frase que es bíblica, sino de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Quijote, que dice, ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Y es cierto. E incluso para que pueda existir todo, no para que pueda existir, estoy mal, para que se pueda llevar a cabo todo este sistema de fenomenología demoníaca, incluida la posesión, tiene que haber el permiso de Dios. ¿Por qué? Y antes que eso, tiene que abrir primero una puerta. Nosotros siempre decimos, ¿no? Abriste una puerta. Obviamente no es una puerta en el sentido literal, ¿sí? No es una puerta que uno pueda abrir, sino que abrir una puerta significa permitir, dar una permisibilidad. Ok. Pero al final es Dios quien determinará si eso se debe llevar a cabo o no. Por ejemplo, a una persona, a un grupo de chicos que quieren jugar a la Ouija, entonces Dios permite que demonios entren en ese campo y tengan esta interacción con estas personas. Al final va a haber, ¿verdad? Todo un correctivo para aquellas personas que incurrieron en esto. Al final, recuerden que siempre la victoria va a ser para Dios, nunca para el demonio. Así que el proceso está muriéndose, asesinando a 1000 gente, como salen en las películas, tampoco, o que termine incluso poseyendo o matando al exorcista, películas, nada más. Bien, Dios protege a sus ministros, así que nada les va a pasar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros si esta infestación pertenece o bien a un demonio, bien a un alma purgante, o bien a un alma condenada? Tenemos tres. Recuerden que el alma purgante es lo que nosotros le llamaríamos alma del purgatorio. Y un alma del purgatorio no es lo mismo que un alma condenada. El alma condenada ya está en el infierno. De estas tres, quienes pueden poseer a un individuo es el demonio y el alma condenada, lo dice el padre Portea en su experiencia como exorcista. ¿Sí? Por eso que algunos exorcismos, cuando se le pregunta al exorcista el nombre, le va a decir, aquí está el espíritu de Nerón, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? El espíritu de Nerón, o de Hitler, por ponerle un ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir, son experiencias de los exorcistas, no es algo propio, no es algo mío. Entonces, a diferencia del alma condenada, el alma errante, purgante o del purgatorio, que es un alma que se encuentra en esa transición. Recordemos que el purgatorio es un estado espiritual que no se encuentra en el cielo ni en el infierno, sino que se encuentra en una constante purificación, porque nada manchado puede entrar al reino del cielo. Para poder, ahora sí, con la ayuda y beatificación de Dios, de los santos y nuestras oraciones, llegar a ese estado espiritual llamado cielo, es decir, la completa y absoluta y eterna
visibilidad entre esa alma y Dios, por, valga la redundancia, por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo diferenciamos? Dice el padre Fortea, y discúlpenme que lo cite constantemente, pero todos lo conocemos. Me encanta Fortea. El Repetir padre, me es encanta. meritorio. Entonces, el padre Fortea nos da una clara diferenciación y dice así, que el alma purgante, o el fantasma, como vulgarmente le solemos decir, ¿sí? Un término vulgar, fantasma, cuando aparece, tiene un aspecto terrorífico, da miedo. ¿Por qué? Porque suele ser la imagen del abuelo, suele ser el de algún pariente o una sombra, pero ni se inmuta, no hace nada. Queda ahí parado, ¿verdad? Uno se asusta, sale corriendo, uno pega el grito, pero no hace nada. Y normalmente no suele haber infestación demoníaca. Y además, con la simple oración, ya sin necesidad de grupos ni nada, solo una oración personal, eso suele desaparecer. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, Manuel, estas almas purgantes lo que necesitan es oración, oración de nosotros. ¿Para qué? Para que ellos alcancen la misericordia del Señor. Oración. O a su vez, como también bien lo dijiste, darnos un mensaje. Darnos un mensaje. ¿Sí? Ahora, esto no es que sucede siempre, pues no. Esto es algo obviamente excepcional, es algo que Dios lo permite por rarísimas ocasiones. Pero cuando lo que está ahí es el demonio como tal, ahí sí, este no va a jugar con nosotros. Él no va a aparecer solamente para hacernos aceptar. Él sí va a desplegar toda su actividad en los distintos campos de la fenomenología demoníaca que ya hablamos nosotros. Entonces la diferenciación está en la forma en la que se presenta y en la forma en la que actúa. Y la que actúa es, por supuesto, muy agresiva y nunca va de menos a más. Perdón, nunca va de más a menos, va siempre de menos a más. Y ese demonio no se va así porque es difícil que cuando aparezca, solo por el hecho de orar una vez se te vaya. No, ahí sí se necesita siempre la ayuda del sacerdote. Él despliega desde que llega su actividad maléfica. Es por eso que hay muchas personas que dicen, pero no, si yo sí, aquí hay un demonio, se me prende, se me apagan las luces, pero yo ya me acostumbré a vivir con eso, ya dejarlo ahí nomás, al fin y al cabo ya no me hace nada. Mira, mentira, vuelvo a repetir, el demonio nunca está estático, siempre es paciente, aunque es una virtud. Es paciente en el sentido de que él es astuto y sabe cómo y en qué momento avanzar, pero nunca se va a quedar quieto, va a avanzar hasta que logre su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del demonio siempre? Poseer. Si él pudiera poseer sin necesidad de la permisibilidad de Dios, créanme que todos estaríamos poseídos. Pero como no lo puede hacer, porque Dios no se lo permite, ¿verdad? Es que él intenta. O sea, él tiene la intención, pero de ahí a que lo pueda hacer cada vez que quiera, no es así. Es por eso que siempre la iglesia nos insta a que estemos constantemente, ¿verdad? En oración, en la Santa Misa y los sacramentales. Y ya hablaremos de eso, ¿no? Tener nuestras armas, ¿verdad? Entonces, esa es Exacto. básicamente, hermano, la diferencia entre alma errante, purgante y lo que es el demonio en cuanto a su actividad.